Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mateo 10:1-15. Habiendo llamado a los 12 discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote el que le entregó. A estos 12 los envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad: el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad a los demonios. Gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratuitamente. Bueno, pues el Señor, como decíamos esta mañana, va preparando a los apóstoles, les da instrucciones concretas acerca de las tareas que tenían que desempeñar, que hacer, y también del modo y el estilo. Y creo que la formación que da Jesús a los apóstoles tiene una particular importancia, porque esa formación es la que les ayuda, por otra parte, también a lo que hacen después. Ya lo decíamos esta mañana. Pero además les va enviando de dos en dos, ya todavía en vida del Señor. Es como una especie de prueba de lo que estaría llamada a ser su vida posteriormente, después de su marcha al cielo. Es como una especie de pequeña experiencia que van haciendo ellos, mientras que el Señor todavía les espera, está vivo, está con ellos. Después, sin la presencia física del Señor, deberían realizar tareas que estaban llamados, en las que estaban llamados a desempeñar toda su vida de manera y con un estilo determinado. El estilo lo marca el Señor. Él le dice cómo. ¿Y qué le dice? No vayáis a tierra de gentiles, ni tampoco en samaritanos, es una manera de explicarlo, sino el primero a las ovejas perdidas de Israel. Id, predicar, el reino está cerca, curad enfermos, resucitar muertos, sanad leprosos, expulsad demonios, gratuitamente, etc. ¿Cuáles son esas tareas que Dios te encomienda y me encomienda? ¿Y cuál es el estilo? Es lo que quería que viviéramos, pensáramos en esta meditación, ahondando un poquito en el ministerio del sacerdote diocesano. Es verdad que el contenido del ministerio sacerdotal es muy amplio. Si te preguntasen, te lo podrías preguntar tú, ¿qué haces? Pues estoy seguro que la respuesta puede ser muchas respuestas, ¿no? Pero habitualmente, ¿qué haces? Una respuesta sencilla sería muchas cosas y muy variadas. Es verdad que a veces ese hacer muchas cosas y muy variadas es un poco, esconde la pereza, ¿no? Esconde la pereza, cuando uno quizás no mete cabeza en una cosa muy concreta, ¿de
recuerdo que hay un dicho, y alguno hay aquí, en Aragón, que lo usaba a veces San José María. Yo lo escuché una vez. Los viajes de la pereza. A veces usaba San José María. Y un día me acuerdo en Zaragoza, yendo a una farmacia, una de las chicas que servía, yo veía, había mucha cola de gente, y ella iba de un sitio a otro, sitio a otro, sitio a otro, sitio a otro. Y en todo momento dado se paró y dijo, los viajes de la pereza. Me hizo gracia por la... Sí, a veces uno puede pensar, ¿qué haces? Muchas cosas y muy variadas, pero en realidad, ¿qué hago? Porque intento hacer muchas cosas, pero quizás no estoy en lo que hago. No estoy en lo que hago. Bien, no es el tema, pero me venía a la cabeza este pequeña paréntesis. ¿Qué haces? Muchas cosas y muy variadas. Y decía Benedicto XVI sobre esto. El sacerdote se ocupa del ser mismo del hombre para acercarle a Dios. ¿De qué se ocupa el sacerdote? Del ser mismo del hombre para acercarle a Dios. Esto creo que significa muchas cosas. Mucha actividad, mucha tarea, que nos lleva a preguntarnos ante el Señor, y esto es básico, si de alguna manera podría encontrar una luz que me guiase para determinar cuáles son las tareas esenciales y cuáles las secundarias. Pienso que eso es una cosa que todos nos planteamos, ¿no? Tener claros una jerarquía de cosas, de tareas que tengo que hacer. Y creo que es bueno que se lo preguntemos al Señor. Dame luces para saber qué es esencial y qué es secundario. Porque a veces convertimos en esencial lo que nos gusta, lo que es más fácil o lo que más nos apetece. Y dejamos para no se sabe cuándo esos pequeños huertos, esas pequeñas cosas que cuestan más. Quizás un modo de responderte a esta pregunta, ¿qué es lo esencial y qué es lo secundario?, pueda ser fijarte en algo que ciertamente determina tu sacerdocio, mi sacerdocio y nuestra condición de sacerdote diocesano. Por eso quería entrar en este tema. Iba a decir yo, y algunos ya me habéis oído, y no me digáis que yo no soy diocesano porque lo soy, que conste, como todos vosotros. Aunque estoy incardinado en la prelatura, soy tan diocesano como vosotros. Quiero decir, no porque tenga más autoridad para hablaros de esto, que tenéis muchísima más vosotros, pero creo que podemos hablar de ello. ¿Qué es lo que determina? Yo creo que la diocesanidad se esclarece mucho mejor a la luz del trabajo del sacerdote. Mucho mejor a la luz del trabajo que a una luz de la espiritualidad. Que entraríamos en todo ese concepto que se ha hablado tanto en este país de la espiritualidad diocesana, ¿verdad? Que es un concepto ahí que yo no acabo de saber qué significa, nunca, ¿no? A pesar de que se han escrito libros y congresos y sínodos sobre la espiritualidad sacerdotal diocesana, pero no sé lo que significa. Pero creo que esto se aclara mucho más a la luz, sobre todo, de nuestro trabajo, más que a una luz de una espiritualidad. Sobre todo porque el sacerdocio ministerial es eso, ministerial. Por tanto, si uno quiere aclararse con él, lo mejor es empezar por el ministerio que desempeña, más que por el modo en que lo hace. ¿Qué significa, por tanto, esto? Y lo hablamos delante del Señor, No quiero que esto se convierta en una charla, sino un rato de oración. Porque está en la entraña nuestra también, Porque es nuestra vida. En primera, quizás podríamos decir una primera cosa que caracteriza ese ser sacerdote diocesanos con su ministerio, es que no podemos colgar un cartel en el que ponga reservado el derecho de admisión. ¿A qué me refiero? Estamos llamados
y este perogrullo no tengo que explicarlo, porque creo que todos lo hacéis bien, además, todos lo hacemos bien, eso no tengo ninguna duda, estamos llamados a servir a todos los bautizados, a todos sin excepción. A todos sin excepción. Corresponde también, evidentemente, a los carismas saber un poco cómo tengo que atender a esa persona. Y atenderle específicamente. Bien. Otra cosa es que yo tenga mi espiritualidad y tenga esa espiritualidad, pues, por ejemplo, muchos de vosotros en el Opus Dei, o en los franciscanos, o en un estilo más jesuítico, o más de Comunidad de Liberación, o más de, yo qué sé, de Camino Neocatecumenal, lo que queráis, me da igual. Eso, pero yo estoy al servicio de todos. Por eso lo importante es, para saber cuál es mi carácter diocesano, saber no tanto la espiritualidad, sino a mí mi trabajo, sino más bien mi trabajo. Es decir, yo tengo que ser percibido como sacerdote de todos, que está para todos, no solo para un grupo determinado. Sería una primera cosa, creo. También es importante, respecto a lo específico, que me corresponde edificar al pueblo de Dios a través de los bienes que la Iglesia me ha confiado. ¿A través de qué? Celebración de los sacramentos, predicación de la palabra de Dios, ejercicio de la caridad. Fijaros los tres elementos fundamentales: celebración de los sacramentos, predicación y caridad, que son los bienes universales que todo cristiano, todo católico necesita. Eso es lo que yo tengo que saber dar a todos. Así yo diría, y pensando un poco en nuestro trabajo diocesano, que a la luz de todo esto, la relación del sacerdote con los carismas se mueve en tres, podría decir, ¿no? Se puede explicar de otras maneras, como en tres planos, ¿no? Servir, el plano de servidor, de ser servidor de todos los carismas, estoy para todos, lo que os decía. Es muy razonable que yo me encuentre con personas de carismas muy diversos en mi parroquia, alrededor mío, etcétera, que tienen el mismo derecho que los demás no tienen, que los que no tienen ningún carisma. Y tienen derecho a acudir a mí para recibir mi ayuda, fortalecerles, etcétera, etcétera. Servidor de todos. Primera cosa, quizás voy como las ideas claras, ¿no? Servidor de todos. Estoy para todos. Para todos. Seguramente lo hacéis muy bien esto, no tengo que recordároslo. Servidor de todo. También es verdad, en un segundo punto, en que tengo que ver también qué carismas pueden alojarse de modo institucional en la comunidad parroquial, evidentemente. Esto es un discernimiento pastoral, absolutamente pastoral. Sabiendo que dentro de ese discernimiento tiene importancia que yo no coloree la iglesia de tal manera, yo no le ponga más importancia a un carisma que otro, sino a todos. No, es que esta parroquia es de los Kikos. No. Es que esta parroquia todos son del Opus Dei. No. Esta parroquia tiene, evidentemente, tenemos una espiritualidad,
Pero yo lo que estoy insistiéndote es más bien en que todo esto, la diocesanidad, se ve más bien por el trabajo que hago. Porque mi parroquia está abierta a todos. Aunque tenga un estilo, evidentemente. Pero soy iglesia. Soy iglesia. En esto la enseñanza de San José María fue, y de tantos hombres santos, ¿no? Espectacular, maravillosa, ¿no? Porque precisamente por esa capacidad de discernimiento que tienen los santos, ellos mismos han sabido ayudar en la dirección espiritual a muchas personas para que siguiese su camino, ¿no? ¿Cuántas personas que hablaban con San José María, por ejemplo, por ponerte ese ejemplo, pues no eran, y él les dijo, tú no tienes el espíritu ni tienes la vocación al Opus Dei? Y los mandó pues a otras instituciones o lo que sea, a caminar otros caminos. Y así podemos poner ejemplos de muchos más santos, quiero decirte que, sobre todo porque en el fondo cualquier carisma, cualquier institución, el fondo de esa institución es servir, llamar a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. El fin de tu sacerdocio en la diócesis es hacer que la gente quiera a la Iglesia y a Dios como quiere ser servida la Iglesia. Da igual. Y luego un tercer plano podría ser también pensar, y creo que es también el colofón y lo más importante, es mi propia vida espiritual, evidentemente. Evidentemente. Es decir, es verdad que yo encuentro una mayor, afinidad en tal institución, o mayor comprensión, me identifico más, estupendo. Pero es tu vida espiritual, ¿eh? Cuídala, comprométete. Sírvete de eso, en el sentido bueno de la palabra, para crecer en tu vida espiritual, en amor al Señor. Y luego ten el corazón abierto a todos. A los grandes, a los pequeños, a los ricos, a los pobres, a los enfermos, a los que te necesitan, a los jóvenes, a los mayores. Que nadie se sienta, por un mal discernimiento, poco comprendido o querido. Que nadie. Y haces perfectamente tu labor apostólica cuando sacas cantidad de actividades con jóvenes y cuando atiendes a los pobres, a los enfermos. Es más, eres muy sacerdote cuando atiendes a los enfermos. Y estás ejerciendo tu labor diocesana. Y estás haciendo la Iglesia. Luego uno tendrá que ir aquilatando fuerzas, tiempo y mil cosas. Pero mi labor es para todos. Mi otra segunda cuestión en esto es, desde el punto de vista más bien de lo que estábamos hablando ahora mismo, de distribución del tiempo, es cómo configura las cosas. Mira, tú eres, creo, también hay diversas circunstancias en las que estés aquí, pero yo creo que uno es dueño de su agenda. Dueño de su agenda. Donde hay muchas cosas. Hay muchas cosas. La parroquia, tu familia, tu espiritualidad, o sea, tu vida interior, tu vida de trabajo, mil cosas. A lo mejor incluso muchos de vosotros con clases en un colegio o con lo que queráis, pero ahí la agenda te la puedes organizar tú. Quizás no la del vicario, si lo tienes, porque es más complicado, pero bueno.
Ser dueño de nuestra agenda, por tanto de nuestro tiempo, significa que podemos organizarlo. Pero hay que buscar un criterio. Me pregunto, y te animo a que te preguntes también, ¿considero mi día como lo considera una persona que tiene una profesión liberal o como quien es consciente de que está desarrollando un apostolado? Si soy consciente de que lo que tengo entre manos es un apostolado, el ser dueño de mi agenda se traducirá en que trabajo más. Si me olvido de que es un apostolado y me identifico más con una especie de funcionario, terrible, si me considero, o a lo mejor no me considero, pero funciono como si fuera un funcionario, entonces trabajaré menos. Y no tengo nada contra los funcionarios, pero trabajaré menos. Creo que me entendéis. Y esto no quita, por supuesto, que tengamos un tiempo de descanso. Necesario absolutamente. Que tengamos un tiempo, es decir, de descanso, de cosas que me distraigan, porque las necesito, por supuesto. Pero aquello tan bonito del alma sacerdotal, de la entrega total. Cuando le preguntaban, perdonad que insista, a San José María cómo definiría, o cuando él no se lo preguntaban, pero él lo definía así, ¿qué significa alma sacerdotal? Él decía en 4 palabras, una cosa maravillosa, decía, no decir nunca basta. No decir nunca basta. Eso tiene más detrás, no es solo una frase. No decir nunca basta. Claro, ¿cuándo no digo nunca basta? Cuando considero mi trabajo de la diócesis como un apostolado, una entrega. Una entrega. Y esto tenemos la experiencia continuamente de personas, de situaciones concretas en que te vienen. Es verdad que luego hay que tener un orden y mil cosas, pero personas que te llaman a deshora o que te buscan a última hora cuando ya vas a cerrar, cuando te vas a ir a casa y te piden, pues, oye, ¿me puede confesar o me puede tal? Lo que está. Pero es que mi vida es esa. Es decir, y eso cuesta a veces. Cuesta a veces. Dentro de un orden y dentro de evidentemente no es. Es un apostolado. Estoy llamado, por tanto, no olvidemos, a desempeñar un ministerio sacerdotal y diocesano que significa estar dispuesto a trabajar con otros también, parte importante. Fíjate, parece una tontería, pero creo que es interesante también esa consideración. El Señor los manda de 2 en 2. De 2 en 2. O sea, también les enseña en esa pedagogía divina a trabajar juntos. A trabajar juntos. A predicar juntos. Y eso nos cuesta, En general, no sé, a lo mejor no es tu caso, o no es el caso de tu diócesis, o de tu parroquia, o de tu, no sé, vicaría, o lo que sea, ¿no? A lo mejor, pero en general creo que nos cuesta mucho trabajar con otros. Resulta a veces complicadísimo el trabajo en equipo. Insisto, no generalizo, Quizás porque hay puntos en los que no estamos de acuerdo, o puntos en los que, en fin, hay diversas opiniones.
Pero creo que es interesante, ¿no? Porque no es algo simplemente que Dios nos pida, que nos pida ahora mismo un obispo, nos pida, no es que esto, el Señor van todos, van de dos en dos. La Iglesia es una, los apóstoles están unidos. Ellos luego podrán tener diferencias entre ellos, pero van a lo mismo todos. Y por último, y acabo ya, que hay que comer, pídele al Señor entender hasta qué punto, al menos en su enseñanza, si aparece, todo nuestro trabajo sea un servicio a los fieles siempre. Pero en último término, servicio a Dios. Que el estilo de tu vida corresponda a lo que realizas. Fíjate que lo que le hemos leído al principio, el Señor, cuando les da esas indicaciones a los apóstoles, insiste más en que vivan pobremente que en explicarles el contenido de la predicación. El estilo, les da un estilo. Un estilo. Así nos indica que la eficacia de la predicación estará en relación con el estilo de vida que edifique, porque es más auténtico. Y eso se nota. Se nota. El cura que vive desprendido no basta solo que lo viva, sino que se tiene que percibir. Un estilo de pobreza, un estilo de alegría, un estilo de entrega, un estilo, incluso fijaros, sencillamente, ¿no? Y perdonar que lo diga así, que sonriamos. Decía la Madre Teresa a un grupo de periodistas o de no sé quién, ¿no? Nos da un consejo, Madre Teresa, y siempre les dijo a aquella una mujer, sonreír. Os lo digo en el sentido de cómo recibimos a la gente, de cómo, del estilo, ¿no? Porque, es decir, amabilidad, sonrisa, capacidad de comprensión, acoger a todo el mundo. Es decir, ¿pero por qué? Porque no solamente por eso, sino porque es un estilo de vida nuestro. Voy a lo que ayer hablábamos, ¿te acuerdas? En el fondo estoy manifestando con mi vida la felicidad que tengo dentro. Y esto es fundamental. También en mi labor apostólica y mi labor también pastoral en el sentido de buscar vocaciones. Esto es fundamental. Yo te lo dije y te lo vuelvo a repetir porque me parece que es clave. Que es clave. Y me lo digo a mí también, evidentemente. El estilo. Pidamos luces concretas al Señor. Pidamos un espíritu de conversión. Atrevámonos también a confrontar todo esto en nuestra dirección espiritual. Por cierto, abro paréntesis, no dejes de tener dirección espiritual. Cierro paréntesis. Porque eso nos ayudará también a encontrar el camino de poner patas a todo esto, de cómo ayudar a los demás, ponerlo en marcha. Que le pidamos al Señor y a nuestra Madre Santa María, pues ayuda para de verdad estar felices con nuestro ministerio sacerdotal y diocesano, sabiendo que estamos con todo ello sirviendo a la Iglesia, a nuestra Madre la Iglesia. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. Con un corazón abierto y grande, con mucha capacidad de amar a todos y acoger a todos. Le pedimos todo esto a nuestra Madre Santa María para que nos mire con tanta ilusión
y nos ayude en nuestro ministerio sacerdotal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.